Está llegando el día del juicio final para el régimen cubano. En el día de ayer anunciamos el inicio del apocalipsis comunista en la isla. En el día de hoy y en los venideros estaremos mostrando su desenlace. Lamentablemente no existe desenlace bueno para lo que se avecina. Estamos hablando de colapso, aniquilación, armagedón, debacle, tragedia, destrucción. Los niños están siendo los primeros afectados por la tragedia que se avecina. En el día de hoy te mostraré por cuarta vez en menos de 3 días a niños cubanos que desde muy temprana edad salen a trabajar para sobrevivir. Esto está sucediendo hoy, 1 de octubre. ¡Hay refresquito, hay refresquito! ¡A 70! ¡Vamos, de cuántos sabores! Ay, Dios mío. Aquí estos niños vendiendo refrescos, sobrecitos de refresco, 70 pesos, carísimo, porque no hay azúcar, para poder comprarse una librita de harina de maíz y comérsela. Es lo único que hay. Estamos a primero, no ha venido la comida, la poquita comida que dice que van a dar, no hay nada. Esto, si pueden, mándenselo a la UNICEF, a ver dónde está la UNICEF en Cuba, que no ve a estos niños sin azúcar para su leche, sin comida, sin nada. Esto que usted está viendo aquí son niños que no pasan de 10 años. Estamos en presencia de la destrucción de la inocencia de la niñez en Cuba. ¿Pero qué trae esto consigo? Aunque no lo creas, estos niños pierden la confianza en sí mismos, crecen con mala autoestima. También le crea trastornos mentales que terminan afectando su comportamiento. Son muchísimos los aspectos de un niño que se ven afectados por esta problemática, como su capacidad académica y su desarrollo. Si esto ya de por sí es triste, no es nada comparado con lo que se avecina. Me encuentro hablando de una hambruna extrema sin precedentes en la historia de Cuba, donde los más afectados también son los niños. Que las carencias en la alimentación de los niños en Cuba no es nuevo. Tienes razón, pero me estoy refiriendo a algo peor. Me estoy refiriendo a desnutrición infantil a gran escala. Las consecuencias que esto puede traer para los niños son incalculables y ya ha comenzado. Aquí estamos abriendo la mochila de un niño que acaba de llegar del colegio, donde estudia en una escuela especial. Mira, él acaba de traerle el almuerzo que le han dado en la escuela. Dice él que para traérselo a sus paticos, porque eso no hay quien se lo coma. Bien, razón tiene el niño de decir que esto no hay quien se lo coma, porque como ustedes pueden ver, ahí solamente hay 2 cucharadas de arroz que está pelado, sin ningún tipo de plato fuerte. 2 cucharadas, por el color pueden ver que así mismo es el mal olor que tiene. Esto es para que vean por lo que está pasando la dictadura Castro-Canel. Estamos hablando de retraso en su crecimiento, fatiga, debilidad. La desnutrición es incluso mortal y en el mundo ha cobrado la vida de millones de niños. Afecta directamente el sistema inmunológico de los niños y lo expone a enfermedades en un país donde no hay ni medicina, ni médicos, ni nada para curar una enfermedad. Esto es el apocalipsis comunista en la isla y ya ha comenzado a generar pánico, caos y destrucción. Los jóvenes se encuentran en un estado de negación y su comportamiento está llegando a niveles extremos. Ayer les mostré a jóvenes peleándose por comprar pan. Hoy atraparon a uno robando en Santiago de Cuba. La muchachita. Y bastante bueno son las muchachas. No se vaya la muchachita. La muchachita no se vaya. Para despingar y estamos pendientes a todos los muchachitos como ustedes. Muchachita no se vaya. Se vaya. No, ellos están ahí. Yo lo que corro, porque yo no. Porque yo No, tú corres porque tú eres un descarado. sabes lo que tú estás. La culpa no, tú sabes lo que tú estás. Y sí, parece ficción todo lo que les estoy mostrando por acá, pero no lo es. Solo es la realidad superando la ficción. La víctima de este asalto, una niña. También hace unos días se conoció la noticia de un niño de 3 años quien fue asesinado en La Habana. Ayer otro joven de 16 años fue apuñalado brutalmente en Las Tunas. Aquí otro que asesinaron hace 2 días en Baracoa. Y por último, en Holguín, un joven fue asaltado a punta de machete en mano. Todos los casos mostrados son recientes y de niños menores de edad. Todo es resultado del mal trabajo de la policía, de un sistema ineficiente que hoy se cae a pedazos. Y que mientras se cae, pretende llevarse a todos los que se encuentren a su paso. La lista es inmensa, pero hoy solo me encuentro hablando de los niños. Y sí, la situación es caótica, tan así que ya se encuentran retirándole todo tipo de ayuda social a los niños discapacitados. Hoy vengo aquí, mire, al partido. Tengo un niño discapacitado que tiene una insuficiencia renal bilateral, que no tiene riñón, lo que tiene es medio riñón, que se mea. Por lo tanto,
yo soy asistenciada. ¿Qué pasa? Que hoy cuando fui a cobrar, alguien puso en la nómina que no podía cobrar. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que ir ahora a justificar que mi niño está enfermo, que ya ese documento está ahí, pero porque el niño empezó la escuela hoy, cuando todo el mundo sabe que la canasta básica no da, cuando hoy yo no tengo azúcar para darle el yogur a mi hijo, cuando si yo quiero comprar un poco de arroz porque no tengo comida, sencillamente no puedo. Madre cubana, no te pueden ayudar porque están tocando fondo. El país se encuentra colapsado y como tú, los ancianos no han podido cobrar su chequera, ni las personas su salario. ¿Que cómo comen? Yo también me hago esa pregunta. Todos nos las estamos haciendo. Ellos están proponiendo soluciones, pero a usted estas soluciones no le van a agradar mucho. Búsquelo si no lo crees, pero la prensa en las tunas ha propuesto que se alimenten de corojo, caña y cactus. Y para finalizar este programa quiero que vean cómo se está poniendo Centro Habana por las noches. Recuerde que este es solo el inicio de lo que se avecina. Prepárese para el final de los tiempos malos y el inicio de los tiempos peores. Se verán horrores. Miren cómo es la noche en Centro Habana. Miren. Es donde duermen las personas. Miren. Es la realidad del cubano de a pie, del pobrecito, el indigente, el que no tiene dónde vivir, el que tiene dónde vivir, y así sucesivamente. Miren. Es la noche del cubano de a pie, la noche del cubano doliente que no tiene nada, no tiene dónde vivir, no tiene recursos, no tiene casa, no tiene nada. Miren. Atención cubanos, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con esta firma de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CP1 o el parol. Igual y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información.